Bueno, estamos listos para la predicación de la palabra del Señor, para escucharla. En Mateo capítulo 5. Vamos a abrir la palabra del Señor. Siempre es bueno recordar la importancia de tener la Biblia. Muy bueno tenerla de papel. Si usted tiene una Biblia en su casa, tráigala los domingos a la iglesia. Que así pues nos ayuda a tener el material de papel aquí, nos distrae menos que nuestros móviles. Pero está bien usar el móvil si no hay una Biblia de papel, y también hay una pantalla aquí para que juntos veamos la palabra del Señor. Bueno, entonces vamos a leer juntos en Mateo capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el 16. Vamos a leer la palabra del Señor así. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie este momentico? Sí, cortica lectura, nos ponemos de pie también como una manera de expresar nuestra reverencia a la palabra del Señor. Recuerden que Jesús predicó muy poquitas veces, y esta es una de ellas, este sermón que hizo. Leemos Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios, damos gracias por tu palabra que es tan preciosa. Y así como en otros momentos nos ha traído ánimo, esperanza y nos ha llamado al arrepentimiento, así te pedimos que lo hagas hoy. Que al ser expuesta tu palabra, nuestros corazones sean alentados, sean animados, pero que nuestros corazones puedan ser traídos de nuevo a la fe y al arrepentimiento. Te lo pedimos, oh Señor, a ti que eres Dios de toda misericordia y de toda gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tomen su lugar, por favor. Nuestra serie, que se llama El Predicador de la Montaña, comprende 3 capítulos del libro de Mateo, desde el 5 hasta el 7 al final. Y hemos dividido esta serie por bloquecitos. Y hoy estamos terminando el primer bloque el primer bloque de toda la serie. Así es que a la serie le falta mucho, pero estamos terminando el primer bloque, que es acerca del carácter del cristiano. Vamos a hacer un repaso muy brevecito con una slide que nos prepararon aquí los chicos. Y esto nos va a ayudar para que lo tengamos ahí, repasemos. Esto nos ayuda un poco. Mírelo ahí, por favor. Entonces, este es el bloquecito del carácter del cristiano. Primero recuerden que hicimos la lectura pública, aquí juntos leímos con niños y hermanos de todas las edades el sermón del monte, muy importante. Bienaventurados los pobres en espíritu y los que lloran. Después, tercero, bienaventurados los humildes y los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos y los de corazón limpio. Quinto, bienaventurados los pacificadores y los perseguidos por causa de la justicia. Y hoy, cerrando este bloquecito, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. El predicador de la montaña nos está diciendo que el cristiano, en esas bienaventuranzas, es como buena parte del carácter del cristiano, pero aquí nos va a decir en la sal y la luz cómo se manifiesta el carácter del cristiano, cómo luce, cómo se ve, qué es lo que pasa con él. Entonces, por eso tenemos este resumencito ahí. Bueno, la declaración de Jesús sobre que el cristiano es sal de la tierra y la luz del mundo nos pone de frente ante un problema. Pues lo que supone que seamos sal y que seamos luz es que la tierra está en descomposición y que la tierra
no tiene sazón, no tiene sabor. Y por eso se necesita el cristiano. También que el mundo se inclina o está en la oscuridad. Aunque veamos mucha luz, el mundo se inclina, tiende hacia la oscuridad. Bueno, también tenemos que decir, esto un poco lamentándolo, que la manera como se ha hecho la evangelización y la predicación muchas veces no refleja el llamado del cristiano a ser sal y luz. Tal vez ha habido una predicación movida por otros intereses, movida por emociones o por cosas externas solamente. También tenemos que reconocer que los cristianos han respondido al mundo y a la cultura de varias maneras equivocadas. Miren a ver si de pronto ustedes se identifican con esto. Algunos predicaron que el cristiano lo que tiene que hacer es combatir el mundo. De ahí se desprende lo de la famosa guerra espiritual. Como que lo que hay es que reprender por toda parte. De pronto les ha pasado. Combatir, como ser combativo en la fe. Y bueno, puede que haya algo de eso, pero no es la esencia de lo que es el cristianismo. Otros cristianos han respondido a la cultura y al mundo aislándose. Como que vamos para un lugarcito donde estemos todos juntos y ahí sí. Esto es, la expresión un poco de esto es lo que se llamó el monasticismo, como los monasterios, un lugar por allá bien lejos, apartado de todo, donde haya mucho silencio y donde se pueda vivir una vida piadosa, aislados, ¿sí? Otros, en cambio, han respondido a la cultura y al mundo amoldándose. Como que de todos modos tenemos que vivir aquí, entonces, ¿qué tiene de malo ser como los demás? Bueno, tres formas en las que a menudo el cristianismo se ha anunciado, se ha predicado y se ha vivido, combatiéndolo o aislándose o amoldándose. Ahora, lo que se nos está explicando aquí con unas palabras tan sencillas es que el cristiano es sal y es luz. Miren pues que eso les sonó muy cercano allá y también nos suena muy cercano a nosotros, porque ¿quién no se relaciona con la sal y con la luz? ¿Cierto? Yo sé que a algunos hermanos les gusta la comida muy simple, pero de todos modos la sal está por ahí. Por cierto, que la hipertensión es un problema serio para los otros, los que consumen demasiado sal. Bueno, aquí tendríamos que recordar lo que Pedro en su primera epístola dice con una afirmación sobre los creyentes. Cuando dice, primera de Pedro 2, 9 al 10, que es una partecita del texto de las oraciones hoy, dice Pedro, hablando de los discípulos de Cristo, ustedes son linaje escogido. Imagínense pues estas categorías. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esto es un llamado a mucho más que esas cosas que dijimos de cómo se ha respondido a la fe. Bueno, la verdad y es que tenemos que decir esto con cierta tristeza. El hombre moderno responde a la fe o tiene fe en conceptos como la libertad, la ciencia, el conocimiento y el progreso. Porque definitivamente el hombre tiene fe en sí mismo, tiene fe en el propio ser humano. Está convencido de su propia bondad natural. Miren, por ejemplo, cómo luce en nuestra cultura la lucha por la libertad. No solamente en la nuestra, sino que la libertad es una consigna desde la Ilustración. Era la libertad para el individuo. El conocimiento le dará la libertad. Después, en la Revolución Francesa, era
consigna era la libertad para el ciudadano. Y en el marxismo era la libertad para los obreros. Y bueno, en el feminismo es la libertad para la mujer. Esta es la consigna, que haya libertad. Pero estas son libertades conseguidas en la fe, en el propio ser humano. Mire, hay una idea derivada del pensamiento evolucionista, no en lo biológico, como que en la evolución de las especies, sino en lo social y lo humano y en el bienestar. Recuerden ustedes que los pensadores de la humanidad le apostaban a que al entrar el siglo XX se llegaría al fin de todos los problemas con el progreso humano. Y esta es la idea. No hay que ir lejos para verificar que la idea en el progreso humano ha fracasado. Yo no sé si, por ejemplo, el COVID-19 nos da una idea de lo inestable que puede ser todo. Tan pequeñito ese virus y tan problemático. Nos hizo pensar en lo frágiles que somos. Un virus que paralizó el mundo y nos llenó de pánico. Por cierto, gracias a Dios por el desarrollo y las vacunas. Pero lo hace pensar a uno. Es que un virus así puede llegar. Es que somos muy frágiles en todos. ¿Ustedes no notan que hay unos días de verano y estamos en una crisis? Y hay unos días de invierno y estamos en una crisis. Es decir, todo es muy frágil. Sumado a eso, la maldad es creciente, pero cambia de formas. El amor al dinero como la raíz de todos los males. Ahora hay más guerras que nunca. Ahora hay más negocios ilícitos que nunca. Hay más crisis de salud mental que nunca. Hay más inestabilidad y corrupción política. Hay más violencias contra los niños, contra las mujeres, contra los más frágiles. Para ver la maldad en el mundo no hay que ir lejos. Solo basta con mirar en su propio corazón. Y no me diga que no. Porque mire cómo Juan lo dice, que si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos. Así es que para ver la maldad solo hay que ver hacia adentro para darse cuenta lo malos que somos. Nuestro mundo vive un acelerado proceso de degradación. Nosotros no lo queremos ver porque nosotros en el fondo creemos que más adelantico estaremos mejor. Cuando sepamos más, cuando tengamos más, cuando haya más ciencia, más progreso, más desarrollo, estaremos mejor. Ahí se acabarán nuestros problemas. Hermanos, cuando el Señor dice que el cristiano es la sal, es porque el mundo tiende a la putrefacción en lugar de lo más bello. Porque una parte importante de la sal es contener la degradación. Bueno, el panorama es bastante sombrío, ¿no les parece? Hay que decir que detrás de la estética, detrás de las fotos que ponemos en el Facebook o en el Instagram, debajo del tapete, detrás del filtro, del maquillaje, hay muchas sombras, hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay mucha oscuridad. Si Jesús dice que el creyente es la sal de la tierra y la luz del mundo, esto implica que hay corrupción y degradación en nuestro mundo y que hay oscuridad. Bueno, con este telón de fondo, un telón oscuro, así como se ponen en un telón oscuro los diamantes, así es que en este telón oscuro es que el Señor dice, así va a brillar el cristiano. Entonces Jesús pone estas dos imágenes sencillas, cercanas para nosotros. Le está hablando a los discípulos y le está hablando a los creyentes, a los que llegarían a ser sus discípulos. Estas dos cosas, ustedes son la sal de la tierra, la sal de la tierra. Pensemos un momentico en la sal. A ver, una sal con mango. Y se nos va haciendo agua a la boca, ¿cierto?
a esta hora como de onces. Bueno, yo como la inteligencia artificial ayuda para estas cosas, yo le dije que me hiciera una definicioncita de la sal. ¿Qué es lo de la sal, pues? Entonces me dice que su importancia se refleja en tres aspectos: en la alimentación, en el comercio y en la cultura. Mire, desde la prehistoria, los egipcios, los griegos y los romanos valoraban sus propiedades para conservar los alimentos. Era un producto muy valioso. En el comercio antiguo se establecieron rutas, como la ruta de la sal en África. Se usaba como moneda de intercambio. Se le pagaba a los soldados romanos con sal. La palabra salario que nosotros usamos significa literalmente pago de sal. Así es que nos relacionamos bastante con la sal. En la alimentación es principalmente para conservar, pero también para dar sazón, para sazonar. La palabra sazonar también viene de ahí. Los más viejitos sabemos que cuando no había refrigeradores, la manera de conservar la carne era echarle mucha sal y eso duraba bastante. Eso era un enredo después para quitarle esa sal. Pero era una manera de contener la putrefacción de la carne, ponerla en mucha sal. Bueno, también dice que se ha usado en rituales y ceremonias en distintas culturas. Se considera símbolo de amistad, hospitalidad. Bueno, la sal sale de minas de sal, pero también cuando el agua del mar se evapora, lo que queda ahí es sal. Bueno, en nuestra cultura la sal, yo no sé de dónde, pero tiene unos efectos, unos significados negativos. Hay ciertas supersticiones, como que cuidado, deja regar sal. ¿Sí han escuchado? Porque eso es mala suerte si usted deja regar un poquito de sal. También como que si a alguien le va mal le dicen, usted está muy salado. ¿Sí o no le han dicho? Usted está muy salado. O es que vos me traes, vos sos como una sal para mí porque me traes mala suerte. Bueno, son como cosas cercanas como a la idea de la sal. Déjenme resaltar dos usos que yo creo que es lo que Jesús está pensando cuando le dice a los cristianos que son la sal. Uno negativo y uno positivo. Uno negativo es que contiene la corrupción, la preserva, y el otro es que le da sabor. Miren por favor que la sal es un poquito, no se ve, es muy distinta a la masa, pero modifica el sabor en una gran cantidad. Piensen en eso. Es muy discreta, es muy distinta y modifica el sabor. Una pequeña cantidad modifica el sabor en la gran masa. Yo creo que Jesús estaba pensando en que el cristiano no solo ha de ser diferente, sino que debería estar feliz de ser diferente. No debería ser un motivo de vergüenza el ser diferente, sino de felicidad. Ha de ser tan diferente de los demás como el Señor Jesús lo fue del mundo en el que Él vivió. El cristiano es una clase distinta, única, notable de personas. Ha de haber algo que lo distinga y que se reconozca de lejos. Que digan, este es muy distinto. Bueno, ahí pues cada uno revise su corazón, revise por dentro, si luce así. Yo creo que lo que está diciendo también Jesús con la sal es que no es un llamado al activismo por las causas morales. No son pronunciamientos oficiales de la iglesia ante los desaciertos del gobierno, de este gobierno y del anterior y del próximo. Yo no creo que son las marchas. Yo creo que el cristiano, al que se le dice que es la sal de la tierra, quiere decir una vida de piedad, aunque no se nota, aunque está por allá contenido adentro. Dios ha dicho que usará eso para contener la corrupción en nuestro mundo. Quizás se trata de la vida más privada
e íntima del creyente. Quizás se trata de la vida cuando nadie lo ve. Porque Spurgeon decía que lo que un hombre es de rodillas ante Dios, eso es. No se trata en últimas de la forma como ora en público, sino de la manera como vive en privado. El Señor ha decidido usar eso que nadie ve para contener la corrupción y para ponerle sazón, sabor a la vida. Aquí hay una frase que me parece que es bastante fuerte. Si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal se puede solidificar y poner muy dura, tanto que puede ponérsele a un camino pantanoso y puede funcionar como unas ciertas piedras. Creo que está haciendo referencia a esto, a esta forma de que la sal puede ser así, perder su sabor y volverse unas rocas duras. ¿Y por qué Jesús hace esta alusión si la sal pierde su sabor? Yo creo que un cristiano puede llegar a ser el hazme reír de la sociedad. Yo creo que un cristiano puede llegar lamentablemente al punto de que alguien diga, hermanos, que alguien diga, imagínense esto tan triste, que alguien diga, si eso es ser un cristiano, yo no quiero. Si un esposo cristiano vive así, yo no quiero ser un esposo cristiano. Si un joven cristiano, si así ama, si así usa la plata, si así se comporta, yo no quiero ser un cristiano. Yo creo que se refiere a eso. Que de todos modos ese cristiano sirve para algo, para dar risa. Los cristianos tenemos un extraordinario Cristo, pero Cristo tiene unos pésimos cristianos. Bueno, este es el llamado que el Señor nos hace. Bueno, lo segundo es la luz, la luz. Esta imagen es todavía más poderosa. En el siglo XVIII fue llamado la época de la Ilustración. El conocimiento, se decían, dice, es lo que va a traer la luz, lo que ilustra. Fue el comienzo, en un sentido, al ataque contra la autoridad de la Biblia, porque puso a la filosofía y el pensamiento humano en el lugar de la revelación divina y de la verdad de las Escrituras y la revelación por parte de Dios al hombre. De todos modos, hay una relación muy estrecha entre la luz y el conocimiento. Yo no sé si ustedes recuerdan las personas que les enseñaron las cosas más importantes de la vida. Y yo no sé, pero uno como que recuerda como que esa persona me dio luz. ¿Sí? El que le enseñó las cosas más importantes, caminar, a nadar, a montar bicicleta. Yo no sé, pero uno guarda como mucho recuerdo y nostalgias con las personas que le enseñaron en la infancia. Como que hay algo que el conocimiento nos trajo, nos dio luz, como que por eso también algunos amamos tanto la universidad donde aprendimos cosas muy importantes y nos dieron luz en algo. Pero no deberíamos pensar que el conocimiento es lo que nos va a dar el entendimiento completo de la vida y el sentido de la vida. Sobre todo, lo común es que nuestro saber es mecánico y científico y no está centrado en las personas y sus relaciones. Entonces miren, lo vimos en nuestro evento de hombres recientemente, sé un hombre de Dios. Porque la verdad es que uno puede saber las cosas más extraordinarias, puede ser capaz de desbaratar un motor y hasta un balín. Puedes saber de sistemas y de computación, de cocina, de fútbol, bastante. Y no saber cómo ser un esposo. No saber cómo manejar la plata.
no saber cómo ser un padre, no saber cómo ser una mamá, una mujer piadosa. No. Es posible saber muchas cosas, conocimientos mecánicos, científicos, y estar perdido en las cosas más esenciales de nuestra vida. O peor aún, saber y no estar interesado en aplicarlas para la vida. Eso nos recuerda que uno puede saber muchas cosas de ese mundo y aún así ser ignorante en lo que es realmente importante. Miren, cuando Jesús le habló así a los discípulos en Mateo 5, ya existía Platón, Sócrates, el pensamiento aristotélico y todos los demás. Así es que Jesús no está hablando en ese momento porque había mucha ignorancia. Ya era un ambiente de mucho florecimiento intelectual. Así es que no pensemos que eso era, ustedes son la luz, porque allá no había reflexiones sociales y científicas y del campo de las humanidades. Fue después de ese florecer sorprendente, un florecer de la mente, porque hoy se estudia Aristóteles y Sócrates y Platón, eso se estudia hoy en las universidades. Eso estaba cuando Jesús. Y fue en ese contexto que el Señor hizo esta afirmación tan sencilla y tan contundente. Ustedes son la luz. Contempló a ese grupo de personas tan ordinarias, insignificantes y dijo, ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. Esto es una afirmación poderosa, estremecedora. Se le dice a cristianos ordinarios, se le dice a cristianos, no a una clase especial de cristianos, no es a los que habían estudiado más, pertenecían a cierta élite grande, no, los cristianos del común se les dice, ustedes son la luz del mundo. Bueno, la mejor manera de entender esto que el Señor dijo es recordando que el mismo que dijo, ustedes son la luz del mundo, también dijo, yo soy la luz del mundo. Y estas dos afirmaciones deben caminar junticas. Que el cristiano es la luz del mundo solo por su relación con aquel que es la luz del mundo. Y ya uno ahí va entendiendo por qué es que no logramos reflejar esta luz. Porque quizá quisiéramos nosotros ser la luz del mundo y tener aquel que es la luz del mundo lejitos de nosotros. O verlo de vez en cuando el domingo, como en una cita. Pero este dice que es la luz del mundo. Quiere habitar dentro de nosotros. Y esto es una relación mucho más intensa y más profunda que una cita de vez en cuando en que nos encontramos con Él. Bueno, solo por su relación con el que es la luz del mundo. Nuestro Señor también afirmó en Juan 8:12 que Él vino a traer la luz. Su promesa es esta, Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que los creyentes en el Evangelio hemos recibido luz, conocimiento, instrucción, pero además ha pasado a ser parte de nosotros. Yo quisiera que ustedes reciban bien esto en su mente. No es que el Señor nos da un poquito de luz para que nosotros alumbremos. Es que Él, al estar en nosotros y nosotros en Él, nosotros somos como Él. Es decir, la potencia que hay aquí en esto que es que participamos de la naturaleza divina con Él. Participamos de la naturaleza divina con Él. Lo notable
es que se nos recuerda en este pasaje esta relación íntima. El cristiano ha recibido luz, pero se ha convertido en partícipe de la naturaleza divina por la promesa del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden leer en Juan 14. La luz que es Cristo mismo, la luz que es, en último término, Dios, es la luz que hay en el cristiano. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Vamos a leer esta porcioncita juntos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 hasta el 10. Así dice Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que los anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, el orden aquí es importante. Ven al creyente que contiene el mal y le da sazón y le da sabor. Pero luego este creyente puede irradiar algo como una luz. ¿Cómo el cristiano muestra que es realmente la luz del mundo? Pensemos en algo sencillo. ¿Qué es lo que pasa con la luz? ¿Qué es lo que hace la luz? Pues la luz hace evidente todo. Echa fuera la oscuridad. Lo primero que hace la luz es poner de manifiesto, poner en evidencia las tinieblas y todo lo que le pertenece al mundo de las tinieblas. Mateo, citando a Isaías 9, dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esto cuando se refiere a que vino Jesús. La venida de Cristo y el Evangelio son tan fundamentales que se pueden expresar así. El primer efecto de su venida al mundo es que puso de manifiesto las tinieblas de la vida del mundo. Hermanos, la luz sencillamente se enciende. No tiene que hacer nada más. Sencillamente se enciende para que las tinieblas se vayan. Hermanos, nosotros debemos recordar que nuestro llamado no es a criticar la oscuridad simplemente. No es para que tú digas, este país está muy podrido. Sí. Este gobierno está muy malo. Sí. Seguramente el próximo también. Y el anterior. Nosotros no estamos llamados simplemente a criticar la oscuridad o a evaluar el problema que hay, sino a vivir la vida a la que hemos sido llamados. Es entendible que es más fácil hacer un discurso. Es entendible que es más fácil poner videitos y replicar pensamientos. Es entendible que eso es más fácil. Es más fácil participar en una movilización o recoger unas firmas. Eso es mucho más fácil que una vida que alumbra como un reflector. Aunque no se lo proponga, ni lo muestre. Una vida así, Dios ha dicho que se va a notar y que va a tener unos efectos sociales. Hermanos, a mí me parece que nuestro país encabeza unas listas tan tristes en la maldad, en los pecados. Nuestro país encabeza las listas en los males como la desigualdad, la violencia. Casi nuestro país es único en eso, tristemente. En drogas, en la corrupción. Hermanos, tristemente, estamos en los primeros puestos.
Pero a la vez, las investigaciones dicen 10% de cristianos. ¿Ustedes se imaginan lo que sería el 10% de sal en una sopa? ¿Sí o no que quedaría demasiado salada? Hermanos, a mí se me ocurrió es que tal vez a la encuesta de cristianos, a ver, usted es cristiano, hay que agregarle una preguntita. Es, ¿cómo le va haciendo la sal y la luz? ¿Cómo le va? A ver. Sí, porque es que en serio, hermanos, nosotros hemos pensado que la fe cristiana y que ser un discípulo de Cristo es bastante poquito. Y nos hemos conformado con eso, digamos la verdad. Este llamado para los seguidores de Cristo y los discípulos de Cristo es un llamado que tiene que impactar profundamente nuestra vida y nuestra alma por dentro. Y yo les digo, hermanos, no hay que esperar que estemos en los cargos más altos para influir en nuestro mundo. No tienes que esperar que seas el presidente o un ministro o un representante a la Cámara, un senador, un alcalde, un concejal. No hay que esperar. Es que tú tienes que ser la sal y la luz allá donde estás. Entre tus vecinos, en la universidad, con tus amigos, con donde trabajas. No importa. Esto es lo que el Evangelio nos pone de frente. Hermanos, ¿cómo nos va siendo la sal y la luz? Cuando el mal y la oscuridad son la norma, la luz simplemente hace evidente todo y resulta muy odiosa. Nadie quiere la luz. ¿Saben por qué? Porque el mal prospera en la oscuridad. También en la oscuridad de nuestra mente y de nuestra alma. El mal prospera, avanza, crece, se acomoda ahí. Jesús dice que el que hace lo malo odia la luz. Después del versículo más conocido de la Biblia en Juan 3:16, ahí adelantico en Juan 3:19 dice que el que hace lo malo no quiere la luz. Odia la luz porque esto le revelará su vida. Mire, nosotros deberíamos imitar a Jesús aquí y escuchar a Jesús aquí. Jesús, bueno, esto es lo que dice el doctor David Martin Lloyd Jones, que hemos leído mucho para esas predicaciones. Esa fue desde luego la causa final del antagonismo de los escribas y fariseos contra nuestro Señor Jesús. Esos hombres, maestros de la ley, expertos en un sentido de la vida religiosa, odiaron y persiguieron al Señor. ¿Por qué? La única respuesta adecuada se encuentra en su pureza absoluta, su santidad total. Sin decir ni una sola palabra contra ellos al comienzo, porque no los acusó sino hasta el final, su pureza hizo que se vieran como realmente eran y por ello lo odiaron, lo persiguieron y lo mataron. Solo porque era la luz del mundo. Reveló y manifestó lo oculto de las tinieblas que había en ellos. Nosotros deberíamos ser así. Solo convivir. Es que yo sé que hay que predicar. Yo sé que hay que hacer evangelismo. Yo sé que hay que ir a las misiones. Yo sé, ya estamos preparando el próximo viaje. Pero hermanos, vivir el evangelio. Someterse a Cristo, rendir nuestra alma a Él, sacar a la luz las oscuridades de nuestro corazón. La luz implica que las tinieblas se van. Hermanos, el problema del hombre no está en su intelecto, no es lo que muchos saben, está en la naturaleza, en las pasiones y los placeres. Ese es el factor dominante. Aunque se trata de educar y dirigir al hombre, nada se consigue en tanto no se intervenga su naturaleza de pecado y su naturaleza caída.
ahí seguirá reproduciéndose la maldad. Las personas buscan saber, entender, conocer para darle sentido a su vida. Pero llegan a las conclusiones de que ese conocimiento y esa sabiduría y toda esa información no es lo que le resuelve. Entonces se cae en el sinsentido, en el desenfreno, y los jóvenes están en la búsqueda y está llegando el mal cada vez. La podredumbre, el problema, las enfermedades mentales, altísimos índices de suicidio que dan cuenta de la búsqueda sin hallar sentido a la vida. Hermanos, donde ustedes se muevan, con seguridad ahí hace falta luz. Con seguridad ahí hace falta contener la corrupción y darle sazón. Y deberíamos aceptar el llamado serio que nos hace el Señor a esto. Hay que reconocer que lamentablemente a menudo no somos la luz, no somos la sal. Porque recuerden que aunque el cristiano tiene un magnífico Cristo, Cristo tiene unos pésimos cristianos. Deberíamos arrepentirnos siempre y buscar y amar y humillarnos y venir ante Él. Bueno, finalmente yo digo, si nos hemos identificado con Cristo, en serio, con el que dijo ser la luz del mundo, si nosotros hemos sido unidos a Él en su muerte y en su resurrección, como lo celebramos en el bautismo hace 8 días, déjame decirte que no hay lugar para la oscuridad en tu vida. No hay lugar para una vida doble. No tienes que vivir una vida oculta. Porque las cosas ocultas del corazón traen profundos dolores con el tiempo y angustias. Y muchas de las enfermedades mentales se desprenden de cosas que se han guardado, que no se han enfrentado, que no se han resuelto, de vidas dobles. Amigos, hermanos, si nosotros hemos sido unidos a Cristo, que es la luz del mundo, no hay lugar para la oscuridad en nuestra alma, en nuestra vida. Hemos de enfrentarla con esta luz. La luz manifiesta aún lo más vergonzoso de nuestra vida. Digamos al Señor que nos ayude a amar más la luz y a aborrecer con todas nuestras fuerzas las tinieblas y la oscuridad. Que estemos enfrentados ante la luz. Si uno mismo rechaza esta luz, está en problemas. Hermanos, ser partícipes de la naturaleza divina, ¿cómo les parece eso? Y así responder a nuestro llamado en la época, el lugar, el momento donde tú estás. No pienses que es después. No pienses que es más adelante, cuando tengas, cuando sepas, cuando te hayas relacionado con alguien. Es ya. El evangelio es ya. Nuestra vida es ya. Nuestro llamado es hoy. No a combatir y a renegar contra el mal. No a escondernos porque el mal nos contagia, no a tomar la forma del mal, sino a recordar que nosotros hemos sido injertados en Cristo, que su luz brilla en nuestra alma como Él mismo brilla, que Él es todo grande, todo suficiente, todo poder. Dios, Hijo, como lo vimos hoy aquí. Hermanos, por eso amamos tanto a nuestro Señor. Él no nos pide algo que no haya hecho. Él no nos manda a hacer algo para lo cual no nos dé los recursos y las fuerzas. Así es que
por más exigente, grande que veamos esto que el Señor nos dice, Él nos provee, Él nos da, Él nos ama así, Él se muestra así. Y nosotros hemos de responder a esta obra y a esta gracia suficiente de nuestro Señor. Por eso nosotros le amamos, lo predicamos, hablamos de Él, lo enseñamos aquí, lo compartimos en los rebaños, en los grupitos del discipulado, con las mujeres, con los jóvenes, que estamos locos por esto, porque Cristo se ha entronado en nuestros corazones y en nuestra vida. Por eso también estamos tan emocionados de la plantación de las iglesias. Y de hoy en 8 días vamos a tener otra partecita de la plantación. Y también contarles cómo vamos a seguir creciendo en plantar iglesias. Es por este Dios que nos ama y nos llama, nos salva y extiende sus brazos de amor y de misericordia para nosotros.